Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, Encantado de estar con Sí, ustedes. muy contentos. qué bueno, qué bueno. Nosotros también muy contentos de recibirlos. Así que bueno, los dejo nomás con la audiencia para que expongan lo que vienen a traernos desde allá, desde España. Perfecto, muy bien. Muy bien, buenos días a todos los que se conectan desde el hemisferio sur y muy buenas tardes a todos los que, como nosotros, nos estamos conectando desde el hemisferio norte. Junto a mí, Claudia Anario, Hugo Hola. Kruger, ambos somos psicólogos y en nuestra vida profesional hemos sido ejecutivos, académicos, coach, consultores, y en todos estos ámbitos hemos trabajado con el eneagrama. Bueno, antes de comenzar, queremos mandarles un saludo afectuoso a toda la comunidad de Eneagrama de Argentina y los alrededores, porque ayer vimos que había gente de muchas partes del mundo, y muy especialmente agradecer a todo el equipo del board de IA Argentina, porque sabemos el esfuerzo y el corazón que implica organizar algo así para que podamos compartir este rato todos juntos. Así es que, muchas gracias. Y nos gustaría que toda la audiencia pudiera satisfacer sus expectativas, y para eso les vamos a contar cómo pensamos distribuir el tiempo, cómo va a ser esta agenda que nos proponemos llevar. Lo primero que vamos a hacer es que les vamos a exponer el contexto de cómo llegamos aquí, cómo llegamos a formular un modelo como Nine Sapiens. Luego les vamos a contar cómo este modelo impactó en nuestra visión del modelo tradicional del enagrama. Lo vamos a revisitar. Les vamos a contar cómo cambia nuestra percepción de los tipos. Vamos a profundizar en uno de ellos y les vamos a contar también cómo impacta en cómo visualizamos las mejores estrategias para el desarrollo personal. Y los últimos 5 minutos, como es la propuesta del Congreso, los dejaremos para sus preguntas. Para que podamos llegar a ese momento, les pido que si tienen preguntas, por favor, las pongan en el chat, de tal manera que las podamos tener organizadas al final de la sesión. Bien, vamos allá. Primero, queríamos compartir brevemente con ustedes el camino que nos trajo a estar aquí el día de hoy hablando sobre este tema en particular. Y aquí el comienzo de nuestro camino probablemente es algo que compartimos con muchos de ustedes, y es nuestro encuentro con el eneagrama, que sucedió hace 27 años, 27 años, en una escuela de desarrollo que seguía la tradición de Ichazo en Chile. Nosotros vivimos en Barcelona, pero somos originalmente de Chile. Y bueno, fue un encuentro marcador, que imagino que es algo que todos compartimos. Nosotros seguimos en nuestro desarrollo en la escuela del Enneagram Institute con Rizzo y Hudson. Y bueno, como decimos, nos marcó mucho en lo personal, nos marcó tremendamente también en lo profesional, porque, como Hugo decía, en el fondo toda nuestra carrera como consultores, coach, formadores y dentro de organizaciones en roles de recursos humanos, estuvo tremendamente marcada por la percepción del eneagrama que siempre nos acompañó. Ahora, tenemos que confesar ante ustedes que siempre hemos nosotros habitado entre dos mundos, tenemos dos vocaciones. Por una parte, tenemos este amor por el eneagrama, y por otra parte una formación como psicólogo con un acento en organizaciones y en salud mental, y además una vocación personal, al menos yo me puedo confesar, me encanta la biología, me encantan las matemáticas, y siempre siento que me encanta, digamos, acercar la ciencia para entender también nuestro día a día. La vida quiso que nos viniéramos aquí a vivir a Europa, y en esto también nos surgió la oportunidad de iniciar estudios doctorales, y en esto quisimos devolver la mano a la comunidad de Eneagrama, y en el fondo estamos haciendo investigación usando Eneagrama. Ahora, esto nos abrió una puerta que nunca sospechamos, la verdad, porque en este camino comenzamos a hacer una investigación respecto de los últimos hallazgos en el mundo de la biología, de la neurobiología, del comportamiento, y nos encontramos que
En los últimos 15 años ha habido hallazgos increíbles, sorprendentes, fascinantes, que pueden informar muchísimo nuestra comprensión del eneagrama. Y entonces surgió la idea que nos anima a estar aquí hoy día, ¿no? Y es la idea de no solo acercar el eneagrama a la ciencia, que fue nuestro empeño inicial, sino también acercar la ciencia al eneagrama. ¿Por qué? Porque nos hemos formado la convicción de que ambos pueden ganar muchísimo con tener estos vasos comunicantes. Y podemos informar mucho nuestra visión del eneagrama con estos últimos hallazgos de la biología del comportamiento. Y entonces, comenzó este camino, ¿ya? Por una parte, profundizamos nuestra formación en biología del comportamiento que habíamos tenido inicialmente como psicólogos hace bastante tiempo. Entonces, nada de esto existía en aquellos años. Exacto. ¿Ya? Entonces, profundizamos en eso, nos actualizamos y luego emprendimos un camino de revisión de publicaciones científicas. ¿Ya? Y aquí, bueno, más de 600 artículos revisamos. ¿Ya? Bueno, algunos nos dormimos, es verdad, pero la mayoría fueron muy aportativos. ¿Ya? 450 los leímos en profundidad y más de 300 artículos los usamos directamente en la construcción del modelo que en parte les venimos a compartir el día de hoy, todo lo que hemos podido por el límite de tiempo. Y esto nos llevó a tener una nueva mirada, decimos, del eneagrama. Estamos visitándolo por segunda vez, ¿no? Y les vamos a compartir una mirada diferente del modelo completo, también una mirada desde la biología respecto de los 9 tipos, y una mirada también informada por la biología respecto de las estrategias para desarrollarnos como persona, que también me imagino que es una motivación que todos los que estamos aquí compartimos. Hemos tenido que seleccionar qué inputs de la biología, de la psicología evolucionista, compartirles hoy día para dar una visión de esta nueva mirada del modelo. No es todo esto, no nos agotamos aquí, pero 3 puntos. 1, desde la genética tenemos que concebir que nuestra herencia de los tipos opera en forma aleatoria. Podríamos heredar de cualquier tipo. Lo segundo es que heredamos de varios tipos, no solo de un tipo, sino que de varios tipos. Y lo tercero es que heredamos cada tipo con una diferente intensidad. Por lo tanto, una forma de graficar nuestra estructura de personalidad sería a partir de círculos concéntricos, donde en el círculo central estaría nuestro eneatipo, el que llamamos nuestro tipo, aquí lo llamamos central, pero el que llamamos nuestro eneatipo. Si alguien dice, por ejemplo, yo soy tipo 3, el 3 irá ahí en el centro, porque es el organizador de la vida psíquica, está al centro de la estructura de personalidad, pero convive con otros tipos, con los que hemos llamado proximales, que influyen en la vida psíquica, pero con menor medida que el tipo central. Influyen mucho, pero sí. Y finalmente los tipos distales cierran este dibujo de la estructura de personalidad. Influyen, aún menos que los proximales, pero están presentes. Y la dinámica de interrelación hace que todos converjan en un tipo de personalidad único. Cada uno de nosotros es único. Fuera de la estructura de personalidad aún nos quedan unos tipos. Les hemos llamado tipos ausentes, porque para estos no hemos heredado nada. Veámoslo con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que una persona es de tipo 3 y tiene en sus tipos proximales el 4 y el 9. Será un 3, pero con elementos del 4, con elementos del 9 que le influyen su forma de ser 3. No es lo mismo que haya un 3 que tiene un proximal 5 y 6 que tenga un proximal 4 y 9. Y teniendo el 2, el 8 y el 7 en los distales, también habrá una influencia ahí. Esta dinámica
si un individuo, el individuo de este ejemplo, quiere conocerse a sí mismo, tendrá que entender cuánto impactan cada uno de estos elementos en su estructura y qué pasa con los tipos ausentes. Veamos ahora qué inputs podríamos rescatar y cómo impactan en esta nueva mirada del modelo, inputs de la psicología evolucionista. Podríamos mencionarles varios. Vamos a tomar algunos de los más importantes y que impactan, ya lo verán, en la forma de mirar el tipo. Lo primero es que debemos concebir la personalidad como un mecanismo de adaptación a la sociedad. Esta es una de las principales propuestas de la psicología evolucionista. La personalidad existe porque la necesitamos para navegar entre las demandas de la vida en sociedad. Y esto ocurre no solo para el Homo sapiens, ocurre para todos los animales sociales. Si alguno de ustedes ha tenido una mascota, un perro o un gato, sabrán que ellos desarrollan una personalidad y se integran desde ahí a la manada que es la familia. Y podrán algunos ser más demandantes, o querrán ser líderes. Más curiosos, más juguetones, más cariñosos. Tenemos ahí muchas posibilidades, ¿no?, de tipos de personalidad para navegar entre estas demandas sociales. La segunda idea es que al haber distintos tipos de personalidad en nuestra mirada como eneagramistas, 9 clústeres de rasgos, 9 tipos de personalidad, tenemos que concebir que existen porque han sido exitosas frente a desafíos recurrentes de nuestra especie. ¿Qué desafíos? La psicología evolucionista nos plantea 4 grandes grupos de desafíos, todos los que tienen que ver con sobrevivir, con alimentarnos, defendernos, finalmente mantenernos vivos. El grupo de desafíos que tiene que ver con la reproducción. Aquí las estrategias para lograr reproducirse y multiplicar nuestra carga genética son muchas. Podría haber alguien que ofrece estabilidad, cuidado, que seduce, pero también hay otras estrategias. Podría haber alguien, por ejemplo, que busca tener la mayor cantidad de parejas sexuales posibles y de esta manera tener oportunidad de que se replique más su carga genética. Podría haber alguien que doblegue a su pareja sexual, etcétera. Muchas estrategias. El tercer tipo de desafíos significa mantener viva la descendencia. Es decir, no basta con que nos reproduzcamos, sino que tenemos que preocuparnos de que nuestra descendencia se mantenga viva hasta una edad en que a su vez pueda reproducirse. Y finalmente, lograr colaboración entre no parientes. Y esto es realmente relevante porque marca un cambio en el tipo de demandas, de desafíos que requieren una respuesta particular, una estrategia para resolverla. Tenemos biológicamente un instinto de protección, de cuidado, incluso de llegar a dar la vida por aquellos que comparten con nosotros carga genética. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, los primos. En mayor medida, mientras más carga genética compartimos. Y en menor medida, si compartimos menos. Pero ¿qué pasa con aquellos con los que no compartimos nada, ninguna carga genética? Con ellos, el instinto más básico es la competencia, no la colaboración. Por lo tanto, aquí hay un salto evolutivo muy importante cuando requerimos de la colaboración de otros para la caza, para la guerra, para sobrevivir, para reproducirnos con mayores combinaciones genéticas, etc. Las 9 estructuras, los 9 tipos de personalidad, tienen estrategias diferentes,
pero exitosas, efectivas, para cada uno de estos 4 clústeres de desafíos, de problemas. Resuelven de manera diferente, pero exitosa. Si no fuera exitosa, no se habría mantenido hasta nuestros días. ¿De qué manera impactó esto en nuestra mirada de los tipos? Primero es que tenemos que concebir que la personalidad no se desarrolló los últimos 200 o 400 años, ni siquiera se desarrolló en los últimos 10.000 años de sociedad agrícola. La personalidad se desarrolló durante los 200.000 años de Homo sapiens. Los saltos evolutivos de pequeñas mutaciones que finalmente se convierten en conductas tardan miles de años en desarrollarse. Por lo tanto, tenemos que mirar el desarrollo del Homo sapiens completo si queremos entender cómo ha nacido la estructura de personalidad y los diferentes tipos que habrían nacido en diferentes momentos, ¿ya?, de este desarrollo. Recogemos 2 grandes ideas en el modelo. Primero, es que al mirar una estructura de personalidad, debemos mirarla desde su ventaja evolutiva, desde el valor que aporta. Y así hemos elaborado hipótesis sobre las ventajas evolutivas para los 9 tipos. Y la segunda idea es que para identificarlos, resulta muy sintónico mirar el rol que tuvieron en el clan de cazadores-recolectores. Esto ha significado ponerles un nombre asociado a ese rol. Les presentamos a la tribu de Nine Sapiens, en el orden en que probablemente fueron apareciendo en el desarrollo de nuestra especie. Primero, el 6, el guardián. Teníamos que mantenernos vivos. El cazador, alimentarnos. El tejedor social, relacionarnos. El guerrero, el pacificador, el tipo 9. El regulador, el tipo 1. El tipo 7, el explorador. Y finalmente, 2 de los más complejos o de los que son capaces de resolver problemas más complejos. El 5, el sabio. El 4, el mago. De estos profundizaremos en uno. Bien, vamos allá. Ahora, antes de meternos en ese tipo, queremos compartir con ustedes algunos últimos datos y esperamos no estarlos abrumando con datos, pero unos últimos datos respecto de la evolución del cerebro que nos permiten ilustrar y comprender mejor cómo surgieron los tipos. Lo primero, la evolución no es una inventora de nada, sino una gran recicladora. ¿Qué quiere decir esto? La evolución no es capaz de sacar de un sombrero y de inventar una función de la nada. Hugo decía hace un rato que nuestra personalidad evolucionó durante miles de años. Y la verdad es que nuestro cerebro, ¿ya? Imagínense ustedes que nuestros primeros antecesores finalmente podríamos llegar a una bacteria, ¿ya? ¿Cómo este cerebro tan sofisticado, capaz, que compartimos todas las personas que estamos ahora conversando y comunicándonos, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos de ser una bacteria a lo que somos hoy? Bueno, con muchos pequeños pasitos que siempre fueron construyendo sobre lo que ya había. A nivel del cerebro, cada vez que él necesitó desarrollar una función nueva, que antes no existía y por lo tanto más sofisticada evolutivamente hablando, lo que hace es secuestrar una función más primitiva que ya existía. Y dentro de las que tiene disponibles, elige la que más le suena parecida a la que tiene que desarrollar. El tema, y lo divertido de esto y lo simpático finalmente, es que el área cerebral que ha sido secuestrada
sigue ejerciendo ambas funciones, que a nivel cerebral quedan entremezcladas. Esto es como el cableado interno de nuestro cerebro, ¿ya? Queda mezclado para esta función, y esto también se manifiesta a nivel de nuestro inconsciente en muchos niveles. Entonces déjenme compartirles un ejemplo que yo creo que les va a ilustrar mejor lo que queremos decir con esto. En algún momento, bueno, la percepción del dolor físico, ¿ya?, es una facultad del cerebro que es bastante básica, es decir, animales bastante primitivos necesitan percibir el dolor físico porque es una facultad que nos permite alejarnos físicamente de algo que nos está dañando, ¿ya? Entonces, cuando en algún momento de nuestra evolución ya nosotros empezamos a contar con emociones, el cerebro necesitó desarrollar la capacidad de percibir nuestro dolor emocional. ¿De qué hecho humano? De lo más cercano. Dijo, la capacidad de dolor físico me sirve. Bueno, esta capacidad de percibir el dolor físico está alojada en un área que se llama el área cingulada anterior de la corteza cerebral. Y bueno, esta misma área pasó a ser ascendida en su cargo y pasó a hacerse cargo también de la percepción del dolor emocional. Hasta aquí, propio. Miles de años más tarde, no sabemos exactamente cuándo, pero cuando el cerebro necesitó desarrollar este radar emocional para navegar en el entorno social, que llamamos empatía, ¿de qué hecho mano? Justamente de la misma corteza cingulada anterior, que ya se encargaba de percibir nuestro propio dolor emocional. Es decir, todo esto quedó junto. Ahora, ¿en qué se manifiesta y cómo sabemos que esto es así? Aparte de que, obviamente, ahora existe la imagenología, las imágenes funcionales del cerebro que antes no existían y que nos permiten ver que siempre es la misma área la que se prende, está activa en nuestro cerebro frente a todas estas habilidades. Pero además de esto se manifiesta en nuestro lenguaje. Y es muy ilustrativo ver que todas las palabras que nosotros podemos asociar al dolor físico, también se pueden asociar al dolor emocional. Tus palabras son hirientes. Hugo, eso que tú dijiste me dolió mucho. Ah, pero antes me diste una puñalada por la espalda. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y así, ¿eh?, si ustedes revisan nuestro lenguaje para el dolor físico, se puede aplicar prácticamente siempre al dolor emocional. Ahora, la prueba final la podemos tener en que ambos tipos de dolor nos hacen llorar. El dolor físico y el dolor emocional. Finalmente, el cableado está mezclado. Vamos ahora sí a presentarles cómo surgió el tipo que les vamos a presentar el día de hoy, y el ganador fue el tipo 1, así es que esperamos que nuestra audiencia que es de este tipo 1 se sienta recompensada, ¿ya? Nos costó mucho elegir, ¿eh? Pero bueno, vamos con el tipo 1. Y quisiéramos ponerles un poquito el contexto histórico del surgimiento, o al menos de cuando empezó a ser una real ventaja evolutiva, la mutación del tipo 1. Situémonos en la era del hielo, la última gran glaciación que comenzó hace 110.000 años más o menos. Para darles contexto, el Homo sapiens ya llevaba sobre la Tierra al menos 90.000 años, es decir, esto es casi a medio camino entre que surgimos como especie, nos diferenciamos como especie, y el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa con la era del hielo? ¿Ya? Hasta ese entonces, nosotros nos organizábamos en pequeñas bandas de alrededor de 20 personas, en que éramos en realidad una familia extendida, unos más o menos 5 hombres, más o menos 5 mujeres, y unos más o menos 10 niños, digamos, más un par de allegados muchas veces, pero esa era la banda. Y era una banda autosuficiente y nos alimentábamos recolectando raíces, frutos, cazando pequeños animales, liebres, ratones, ¿ya? Y así. Teníamos una economía autosustentada. Ahora, ¿qué pasó
cuando llegó la glaciación. El clima fue un cambio climático brutal y bastante rápido, y desaparecieron las fuentes habituales de alimento que tenían. Y tuvimos que adaptarnos a comer grandes mamíferos, que en ese caso eran mamuts, bisontes, búfalos, etc. Esto nos generó varios problemas. El primer problema es que para cazar un mamut no bastan 5 cazadores. Por primera vez en nuestra historia evolutiva, tuvimos que ponernos de acuerdo con Homo sapiens que no eran de nuestra familia para organizar una caza colaborativa. Entonces, eso ya fue el primer desafío evolutivo. ¿Cómo establecer esta colaboración con no parientes? Que yo no vengo en un inicio instintivamente preparado para hacer. El segundo desafío es que es muchísimo más difícil y más incierto cazar un mamut que cazar una liebre. Por lo tanto, las probabilidades son que aun cuando yo me prepare muy bien y vayamos en grupo, la mayor parte de las veces, la mayor parte de los días, yo vuelva a mi casa con las manos vacías. Y eso significa que toda mi familia pasa hambre. Y por otra parte, cuando tengo éxito, es tanta la carne que finalmente no alcanzamos a consumirla entre todos con sus familias, sino que termina pudriéndose una parte. Por lo tanto, el desafío es cómo balancear esta demanda, ¿no es cierto?, y poder tener todos los días algo de comida en mi plato, ¿ya? Y no algunos días nada y otros días demasiado. Nuevamente, la salida era la colaboración, porque si yo soy capaz de poner hoy comida en tu plato, Hugo, que a lo mejor tú no saliste a cazar, a lo mejor estabas enfermo, etc., quizás el día de mañana tú, colaborativamente, pongas comida en mi plato. Tendrías que confiar en mí. Exacto. Tendría que confiar en ti y saber detectar si eres un tramposo o no. Un nuevo desafío, ¿no? Y nuevamente ligado a la colaboración. Y esto además trajo un tercer desafío. Vamos a los desafíos, ¿verdad? Y el tercer desafío es, imagínense que nos fue bien con la cacería. Y tenemos ahí, tremendo mamut. Somos varios cazadores. ¿Cómo nos vamos a distribuir la carne? Imagino que aquí hay varios argentinos escuchando, así que estarán sensibilizados al tema. ¿Quién se lleva el filete? ¿Quién se lleva el bife ancho o la colita de cuadril? ¿Me entiendes? El cazador que corrió más rápido, el que disparó la primera flecha, el que es mejor con el mazo y dio el mazazo de gracia. ¿Cómo se reparte la carne de manera que no termine en una pelea campal, que finalmente podría terminar con el mazo en la cabeza de uno de los cazadores? Se acabó la amistad, se acabó la colaboración, ¿eh? Podría pasar. Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo generamos esta estructura social de manera que podamos respetar ciertas reglas? Y les voy a comentar aquí, esto, anecdóticamente, pero esto es verdad, existe evidencia arqueológica de un hueso de mamut de hace 40.000 años, que tiene marcas de cuchillo, de pedernal obviamente, marcas de cuchillo, que están perfectamente equidistantes. Y los antropólogos dicen que esto es signo de que alguien repartía la carne en forma equitativa, y que es muy posible que era alguien que no era uno de los cazadores, sino que era alguien en quien la tribu, el grupo, confiaba por su justicia para repartir la carne. Vamos a adentrarnos entonces en el mundo de estos primeros unos. Ahora sí, bueno, decíamos que en esta época de la glaciación hubo una tremenda presión evolutiva por desarrollar habilidades de convivencia social, lo que podríamos llamar un comportamiento moral. Obviamente emociones morales, pensamientos morales, pero sobre todo un comportamiento moral. Y en este contexto, el cerebro tuvo que echar mano, ¿no es cierto?, para desarrollar esta capacidad que hasta ahora no teníamos, tuvo que echar mano
de un instinto más primitivo que ya existía, la repugnancia, que no es otra cosa que un instinto de evitar incorporar a nuestro cuerpo alimentos o sustancias que pueden resultarnos tóxicas. Mortales. Venenosas, ¿no? Y bueno, este instinto, tanto el primitivo como el nuevo, están ubicados en un área del cerebro que se llama la corteza insular, que desde aquel día pasó también a ser ungida, ¿no es cierto?, y ascendida a la noble labor de ser también encargada de la conciencia moral. O sea, antes de seguir al nacimiento del tipo 1, permítanme hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito más de esta conexión entre la repugnancia física y moral. Bueno, decíamos que en primer lugar ambas están alojadas en el mismo sitio del cerebro, ¿verdad? La corteza insular. De nuevo, esto está confirmado por los análisis, la imagenología del cerebro, todo lo demás. Pero de nuevo, aquí estamos hablando que nuestro cerebro las confunde, porque el cableado está mezclado. Y fíjense ustedes el fenómeno del lenguaje primero. Estas palabras que les voy a leer, todas pueden ser aplicadas, tanto a lo que es sucio a nivel físico, como lo que consideramos sucio a nivel moral. Entonces, decimos sucio, asqueroso, repugnante, repulsivo, podrido, hediondo, algo huele mal en Dinamarca, esta persona es tóxica o venenosa, una lengua viperina. Es decir, todas estas palabras pueden ser aplicadas a ambos mundos. Y esto mismo sucede en todos los idiomas existentes en la Tierra. Es decir, tienen esta confusión, que además no es otra cosa que una confusión que es a nivel cerebral y que se manifiesta también a nivel inconsciente, ¿ya? Y esto sucede, ¿ya? Cada vez que sentimos culpa por algo, no nos damos cuenta, esto de nuevo es inconsciente, pero tenemos un impulso a limpiarnos físicamente de alguna manera, a lavarnos las manos, a, no sé, ahora ponernos alcohol en gel, darnos una ducha, o si hemos hablado mal de alguien, un impulso inconsciente a enjuagarnos la boca con, qué sé yo, desinfectante bucal o lo que sea, ¿no? Y esto ha sido comprobado a través de experimentos sociales, que estos que arman psicólogos junto con biólogos, que a los que les interese les podemos enviar las referencias, pero es muy interesante. Y esto también ha sido recogido como metáfora en la literatura. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, bueno, no sé si lo habrá dicho, pero la historia dice que Poncio Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Se lavó las manos por su culpabilidad en la muerte de Jesús. O Lady Macbeth, ¿no es cierto?, que se lavaba las manos compulsivamente al sentirse culpable de un asesinato. Bueno, hasta aquí estamos hablando de algo que compartimos todos, ¿eh? Bueno, todos o casi todos, me imagino. En mayor o menor intensidad. Pero, exacto, pero sin duda todos los que estamos escuchando aquí, ¿eh? Tenemos este mecanismo alojado en nuestro cerebro. Ahora, ¿qué pasa con los 1? Les comparto un dato antes de volver a la otra imagen, ¿ya? Se ha visto, de nuevo esto es literatura de la biología, ¿ya? Las personas más propensas a sentir asco físico tienden a ser más disciplinadas, más rigurosas, más ordenadas, más moralistas. ¿Les suena de algo? Vamos entonces, volvamos a de dónde veníamos y hablemos un poquito del nacimiento del tipo 1. Nosotros creemos, nuestra hipótesis, es que el 1 nace de una mutación sobre la anterior mutación, ¿ya? Y en esta mutación, ¿ya?, lo que sucedió es que se exageró esta sensibilidad o esta actividad de la corteza insular, haciéndose efectivamente más intensa su respuesta frente a estas transgresiones morales. ¿En qué resultó todo esto? En personas que vinieron al mundo, ¿ya?, con ciertos rasgos, ¿ya?, que nosotros aquí hemos llamado troncales, y los llamamos troncales
porque por una parte están enraizados en esta influencia de la biología, pero por otra parte, igual que el tronco de un árbol, digamos, desde aquí surgen todos los rasgos que nosotros asociamos al tipo 1, al eneatipo 1. ¿Cuáles son estos rasgos centrales? Un rechazo, un rechazo visceral a esta suciedad moral. Y aquí podríamos, suciedad en un sentido amplio, el desorden moral y también físico, como les provoca, y aquí queremos acentuar la palabra visceral, porque no es solo a nivel mental, sino que viene con mucha fuerza, de nuevo, inconsciente, que viene de esta raíz. ¿Qué le despierta esto? Un deseo enorme, un impulso enorme por corregir, por volver, esto es como un volver a restablecer el equilibrio, volver a restablecer la limpieza, el orden. Y obviamente ese deseo de corregir se aplica a lo que él percibe en el mundo afuera, pero también se manifiesta en un enorme deseo de hacer lo correcto. En este deseo enorme de hacer lo correcto se manifiesta también en un alto control de impulso. Si no, no soy capaz de hacer lo correcto. ¿Qué ventajas evolutivas le trajo al tipo 1? Bueno, fueron enormes. Por una parte, en el fondo, una contribución a su sociedad, fueron los primeros en que propusieron e impulsaron las primeras reglas de convivencia que permitieron ordenar la vida social para los Homo sapiens de aquella época, facilitando la colaboración. Fueron los primeros árbitros, los primeros legisladores, aquellos que propusieron cómo sancionar de manera ecuánime, equitativa, las transgresiones que sucedieron y, en el fondo, para restablecer la paz social después de que había una transgresión. Ahora, para ellos mismos, probablemente se convirtieron en ciudadanos muy respetados, probablemente fueron valorados para reproducirse con ellos, asegurando así la perpetuación de su material genético hasta nuestros días. Pero más aún, me gustaría enfatizar la tremenda contribución que hicieron estos primeros tipo 1 a nuestra supervivencia como especie. Porque solo un dato les quiero compartir aquí. ¿Por qué hoy somos Homo sapiens conversando y no somos neandertales, no somos Denisova, que eran, digamos, hermanos nuestros? La cualidad fundamental que nos diferenció como Homo sapiens fue nuestra capacidad de establecer relaciones de colaboración en grandes grupos. Y esto, en gran medida, al aporte del tipo 1. Así es que, gracias tipo 1. Vamos ya. El desarrollo personal al que nos referimos es el mismo que hemos definido en la comunidad del Eneagrama hace mucho tiempo. Lograr la mejor versión de uno mismo, desprenderse de las compulsiones, de finalmente el determinismo de rasgos centrales muy arraigados. Eso es lo que nos dice nuestra mirada del desarrollo personal. Pero, ¿cuál podría ser la mejor estrategia para realmente desarrollarnos? Lo primero es que tenemos que conocer nuestra estructura, tenemos que conocer el rasgo central, tenemos que conocer el tipo central. Y lo segundo es que tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ofrece la neuroplasticidad de generar nuevas conexiones, nuevas redes neuronales que nos lleven a nuevos comportamientos y ellos nos pongan en disposición de nuevas experiencias, experiencias a las que no habríamos podido acceder sin esos nuevos comportamientos. ¿De dónde sacamos esos comportamientos? ¿Cuáles son los que nos interesan? Probablemente los que están en los tipos ausentes, aquellos que nos quedan más lejanos, pero que provocarían en nuestro sistema un gran impacto. ¿Cómo desarrollarlos? Con práctica, con repetición, con esfuerzo, con trabajo. Cada vez que repetimos y repetimos y repetimos una conducta que nos queda más lejos de nuestra zona de confort, la estamos incorporando y estamos enriqueciendo nuestro repertorio conductual. No se trata de cambiar, se trata de ampliar.
Bueno, y ahí dos comentarios, ¿eh? Permítanme conectar, porque ayer escuchaba a Andrés Tocalini hablar justamente de lo mismo, ¿eh? De autoobservación profunda y de práctica, viniendo de un lugar muy diferente, encontrarnos en la misma mirada respecto al desarrollo nos generó alegría y entusiasmo. Perfecto. Encantado de responder sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los dos, que la verdad que nos queda, yo por lo menos me quedo con ganas de saber qué pasó con el 2, ¿no? Así que Sí, bueno, todos son así, sí. a todos nos debe estar pasando. Bueno, pasemos a las preguntas. Otra. Dice Antonio, hablaron de la competencia como motor evolutivo, pero ¿qué hay del modelo de Lynn Margulis sobre la cooperación y la simbiosis? La competencia es un motor evolutivo, pero es más primitivo. Y justamente el énfasis que nosotros hicimos es que fue necesario dar lugar a una cualidad y una estrategia más evolucionada que la competencia, que es justamente la colaboración. Pero para eso necesitamos darnos un salto muy atrás, pero necesitamos darnos un salto. Y si hubiéramos tenido tiempo para ver cómo los distintos tipos también colaboran, porque no es solo el uno, no es el uno el responsable de la colaboración, pero sí hizo un aporte sumamente importante. Y en nuestra visión la colaboración es una estrategia más evolucionada. Ok, bueno. Otra persona dice, en mi familia hay varios jóvenes que han decidido no tener hijos, cuestión de que hoy veo que se manifiesta más fuerte. ¿Cómo incide en un clan o en la evolución este tipo de coincidencias? Es decir, hay un trozo de la familia que no quiere reproducirse. Interesante para el momento de... Sí. Mira, la... ahí mi reflexión respecto de eso sería que obviamente es instintivo querer reproducirse, ¿eh? Y por eso es que si miráramos en el fondo y pudiéramos reflexionar respecto de estas como orientaciones que daba Hugo, ¿no? de sobrevivir, de reproducirse, etc., vemos que una innumerable cantidad de emociones humanas súper intensas giran en torno a esas motivaciones, ¿no? Sin embargo, obviamente el cerebro es muy complicado, ¿ya? Y somos personas muy complejas, en la evolución nos hemos convertido en personas muy complejas, por lo tanto, hay tantas capas culturales y también de personalidad que se van superponiendo, ¿ya? Como una cebolla sobre esto, que hace mucho tiempo dejó de ser 2 más 2 son 4. Y creo que es importante también considerar que nosotros hemos hecho aquí un énfasis muy fuerte en la parte que heredamos, que es, desde el punto de vista de las investigaciones, más o menos el 50%. Es decir, tenemos el 50% de probabilidades de querer reproducirnos, ya por herencia. El otro 50% lo da el ambiente. Y hoy día tenemos un ambiente extremadamente volcado hacia el egoísmo y la desconfianza. Y claro, el egoísmo y la desconfianza son un territorio donde no querríamos mandar a nuestros hijos. Entonces, la respuesta a esa pregunta no debiéramos buscarla en la herencia biológica, debiéramos buscarla más bien en el ambiente. Claro. Bueno, Claudia y Hugo, muchas gracias por compartir todo este trabajo de ustedes con nosotros. Y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto en alguna otra oportunidad. Encantados y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.